conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes de estar este día ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres tú, Señor, quien nos ha sustentado, Señor, quien nos ha atraído, Señor, quien nos ha convocado, Señor, con convocación santa, Señor. Este día venimos ante ti, Señor, no solamente presentándonos como una ofrenda viva, Señor, rogándote que sea acepta, sino también rogándote en el nombre de Jesucristo, Padre, que nos des de tu alimento, Señor. Esa palabra viva, Señor, que sale de tu boca, Señor, sin la cual no podemos nosotros vivir. Gracias, Padre, por haber dado testimonio y testificar, Señor, de que eres tú, Señor, quien nos ha protegido, quien nos ha guardado de todo mal y de todo peligro, que eres tú, Padre, quien nos ha vivificado, Señor, que eres tú, Señor, quien nos ha redimido, quien nos ha dado vida eterna a través de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, pues, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sea tu poderoso Espíritu hablándonos hoy, Padre, a nosotros, diciéndonos aquellas cosas que quieres que conozcamos, revelándonos, Padre, y dándonos el discernimiento, Señor, para comprender, Padre, qué es lo que quieres mostrarnos hoy, Señor. Gracias, Padre, te damos porque en todo has sido misericordioso, Señor, tanto en el alimento que nos das, Señor, como en la forma en cómo recibes, Señor, nuestra alabanza. Sea, pues, Padre, únicamente tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu, y yo solamente siendo utilizado, Señor, como un mensajero, Padre, como un instrumento. Sé tú empoderando, Señor, este mensaje y poniendo las palabras que tú quieres en mis labios, Señor, y que no sean los vientos de doctrina, Padre, tendencias ni emociones. Sé tú purificando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que tengamos, Señor, ese espíritu dispuesto, ese espíritu lúcido, Señor, a comprenderte, Padre. Te damos gloria y honra, Señor, y que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, Padre, y esto, Señor, te lo decimos en su santo nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. La palabra de Dios este día, en Juan capítulo 8, confirma nuevamente las cosas que nuestro Dios quiere que conozcamos. La doctrina de nuestro Dios es una sola doctrina, no tiene variantes, no tiene interpretaciones. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un solo evangelio, no tiene grados, no tiene ángulos, es homogéneo, es único, es entero, es poderoso, es salvador. Sin embargo, nosotros como cristianos hemos estado expuestos a muchos vientos de doctrina, hemos estado expuestos, y tal como la palabra dice, que en estos días lo dice el apóstol Judas, que estaremos rodeados de falsos maestros, de falsos enseñadores, de maestros y de pastores inclusive que predican la palabra con ligereza. Esa ligereza ha producido un pueblo el cual está conforme con acercarse a Dios y con pensar que Dios nos ha perdonado, pero ha faltado mucho el arrepentimiento en la iglesia. También nuestro Señor nos está mostrando este versículo en el cual dice, en el versículo 32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cada vez que se toma esta fracción de las Escrituras, vaya que pueden ser bastante amplios y bastante vagos en la apreciación de lo que Dios nos está diciendo. Pero si se dan cuenta, nuestro Señor está diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, después de que nos mencionó aquellos versículos que acabamos de leer ahorita. Estos versículos en el 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le está hablando? A los que habían creído. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, sí, ya entendimos que el mensaje está a los que habían creído. Y a ellos, a los que creyeron, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos. Ya está hablando aquí de una confirmación de verdad, de un conocimiento absoluto, de una certeza. Dice, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis, obviamente, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces, ¿qué cosa? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, ¿cuál es la verdad que tenemos que conocer? Esto es muy interesante, porque la verdad que nosotros tenemos que conocer es Jesucristo. Obviamente, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer a Jesucristo. Pero, ¿qué clase de verdad nos está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dice, os hará libres? Conocer la verdad os hará libres. Esta pregunta es muy importante porque nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. Conocer la verdad es conocernos a nosotros verdaderamente quiénes somos. Es algo en lo que no solamente fallamos muchos cristianos, sino que habemos cristianos o hay cristianos, no quiero ser tan inclusivo, se ve muy enfático la inclusión, pero tampoco queremos nosotros pararnos en el púlpito como perfectos. La perfección está muy lejos de alcanzarse. Cuando está la palabra de Dios en un púlpito, el mensaje de Dios en un púlpito, hace de lado al hombre. El hombre no es más que un instrumento. Y aquí estamos conociendo la verdad, y la verdad es que no somos perfectos. Esta verdad también nos lleva a conocer nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Esto es un campo muy amplio, hermanos. Pero nuestro Señor está hablándonos este día desde un punto de vista de los que nosotros somos, porque dice a los que creyeron, dice en el versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron. Dijo entonces, a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesucristo? Esa es una pregunta poderosa, es una pregunta buena, es una pregunta difícil de contestar, porque generalmente nosotros hacemos análisis de nosotros mismos en comparación, ¿sí o no? No lo estamos viendo desde el punto de vista como nosotros puestos los ojos en Jesucristo y midiéndonos de acuerdo a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es lo que pasa cada vez que nosotros tratamos de medirnos de acuerdo a la estatura del varón perfecto? Nos sentimos definitivamente muy insignificantes. Entonces decimos, nos falta mucho. Pero ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a voltear a los lados, a tener ¿qué cosa? Pues parámetros para compararnos. Comenzamos a ver a los demás cristianos, es a los primeros que vemos. Comenzamos también a compararnos con los del mundo. Dicen, no, mira, los del mundo están haciendo cosas muy feas, muy rudas, muy paganas, nosotros no. Entonces, ya cuando comenzamos a voltear a nuestro alrededor, lo que vemos son cristianos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos quiere llevar a un conocimiento de nosotros mismos para que tengamos entonces la forma de medir nuestro crecimiento en base a Dios, no en base a los demás. Es peligroso analizar a los demás, nos convierte en jueces, y nuestro Dios nunca nos ha llamado a que seamos jueces. Nuestro Dios nos ha llamado a que seamos humildes, mansos, perseverantes, y a que seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces vamos primero que nada a definir qué es lo que significa un verdadero discípulo de nuestro Señor. Y quizá también podríamos después analizar la dificultad de creer, y esto pongan mucha atención, de saber, de definir o identificar
lo que somos para poder ayudar a los que están en dificultades. Porque, hermanos, hay muchos hermanos de iglesia, hay muchos cristianos que piensan que son cristianos y están muy distantes de serlo. ¿Cuál es la gravedad de esto, hermanos? La gravedad de esto es que entre estas personas hay personas muy cercanas a nosotros, hay hermanos de sangre, hay padres, hay hijos, hay cónyuges, hay personas que están muy cerca de nosotros y que creen que son cristianos. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, dicen a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, y esta es una condición, cuando dice si vosotros permaneciereis en mi palabra, es una condición, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Un cristiano, para definir si es verdaderamente discípulo de Jesucristo, necesita permanecer en la palabra. Y cuando permanece en la palabra, que es obediencia, entonces va a conocer la verdad. Entonces, ahora sí estamos encontrando cuál es la verdad que Dios quiere mostrarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros conocemos realmente quiénes somos, nuestra identidad en Cristo Jesús, ese conocimiento nos genera libertad. Pero no nos genera una libertad que nos hace decir, bueno, soy libre, puedo hacer lo que quiero, puedo caminar a donde quiero, puedo ver lo que quiero, puedo hablar lo que quiero. Esa no es la clase de libertad que nuestro Señor nos quiere mostrar. Nuestro Señor, cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, nos va a hacer libres de culpa, nos va a hacer libres de cargas, nos va a hacer libres de sentir el peso del remordimiento, de conocernos pecadores. Nos va a liberar y nos va a dar esa libertad de acercarnos a nuestro Señor en el trono de la gracia. Esto que acabamos de decir es solamente la introducción a una gran pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, y pongan atención porque esto es algo que todos hemos estado enfrentados y vamos a seguir enfrentados, cómo evangelizamos a alguien que piensa que es salvo, pero que no muestra señales de ser salvo? Cuidado. Nuevamente, esta palabra de nuestro Dios viene con una advertencia. La advertencia es no convertirnos en jueces, sino convertirnos en ayudadores. Las señales de ser salvo. Para contestar, hermanos, esta pregunta, primero tendremos que preguntarnos, ¿qué nos hace pensar, sí, que alguien que piensa ser cristiano necesita ser evangelizado? ¿Sí o no? Bueno, mi hermano dice que es cristiano, él piensa que es cristiano, sin embargo estoy viendo señales que no concuerdan con lo que nuestro Señor y ahorita nos va a decir, con lo que nuestro Señor nos ha revelado en lo que es un verdadero cristiano. Y si nosotros nos acercamos a un cristiano que piensa que es cristiano y que piensa que es salvo, ¿cuál va a ser la reacción de ese cristiano? Rechazo. Va a decir, no, yo estoy bien. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo he asistido a la iglesia, leo la Biblia, oro, me congrego, alabo, diezmo. ¿Qué tienes que decirme tú a mí si soy o no? Pero a este mismo cristiano, cuando sale de la iglesia, vemos que es violento. Vemos que trata con rudeza a su esposa. Vemos que golpea a sus hijos. Vemos que eventualmente se da una escapada con sus amigos a tomar un trago. Al cabo, Cristo tomaba.
Vemos que hay momentos en los cuales sus conversaciones son corrompidas. Vemos que ve cosas en la televisión que no son propias de un cristiano, y si se dan cuenta como si hay parámetros con los que nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en televisión? Películas de satanismo, películas subidas de tono en cuanto a la sexualidad, violencia, decapitaciones, sangre, grupos delincuenciales, hechiceros, magia, relaciones impropias, fornicación. Es lo que está accesible no solamente en la televisión abierta, en el internet, en todas las plataformas de televisión de paga. Y lo que es peor, cuando conocemos a esta persona, cuánto tiempo dedica realmente a la oración y a la lectura, hermanos, nos escandalizaríamos. Ahora bien, ya les platiqué y les presenté una imagen de un varón que tiene esas características. Hay una mujer. La mujer es chismosa. Le gusta meterse en las vidas y en los asuntos de todo el mundo. Le gusta vestirse con cierta revelación, enseñando mucha piel. Se maquilla de una forma exagerada. Tiene cositas por todos lados. ¿Cómo se llaman? Piercings. No hablemos de tatuajes. Comenzamos a ver ciertas características en esa mujer que nosotros, ya la dijimos, esta persona piensa que es cristiano, piensa que es salvo, pero no muestra señales de ser salvo. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos califica a nosotros como aptos para identificar la existencia de esas señales? Nosotros también tenemos que ser aptos para entenderlo, para discernirlo. Entonces, cuando estamos platicando de este varón, de esta mujer, y resulta que uno de estos varones o una de estas mujeres es un familiar inmediato, ¿qué decimos? ¿Es su problema? No podemos nosotros dejarlos así. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos acercarnos y tratar de redarguir, tratar de exhortar o quizás de confrontar si nosotros mismos no somos aptos para identificar esas señales? Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, fíjense, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien es salvo? ¿Cuáles son las evidencias de que alguien es inconverso? Bueno, el que es inconverso, lo primero que sabemos, y eso se ve como en el mundo, es que profesa otra religión. Es que no quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Es que quiere vivir siendo amigo del mundo, recibiendo los beneficios de la amistad con el mundo, y no le interesa tener una comunión directa con Jesucristo. Haciéndolo, no porque alguien haga a Jesucristo su Señor, no significa que no sea ya el Señor. Jesucristo es Señor. Nosotros cuando decimos es que estoy haciendo a Jesucristo mi Señor, no es que antes Él era un fulano X,
Siempre Jesucristo ha sido Señor. Cuando decimos hacer Jesucristo nuestro Señor, ¿se refiere a qué? A aceptarlo. Y cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, tú te conviertes ¿en qué? En su siervo. ¿Y puede un siervo del Señor desobedecer a su Señor? No puede. Es ahí, en la obediencia, la clave principal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que conozcamos las evidencias, las señales de alguien que realmente es salvo. Pero primero tenemos que comenzar ¿por quiénes? Por nosotros. Cualquier iglesia que no predica el conocer la evidencia y la verdad de que si somos realmente discípulos de Jesucristo o no, lo único que le interesa ¿qué es tener las bancas llenas. Y mientras estén viniendo y estén haciendo la vaca y algunos se van y regresan otros y sienten como si fuera una feria. Una feria es cuando llegan y se divierten, se entretienen, ya se divirtieron, se entretuvieron, se van a buscar otra. Algo que los mantenga entretenidos, algo que los mantenga interesados. Las predicaciones de esa iglesia son muy buenas, son edificantes, nos enseñan esto y aquello. Espérame, si no enseñan a Jesucristo, si no enseñan a conocer a Dios en su santidad, en su justicia, se están engañando. Se están yendo a una feria donde están conociendo cosas que son entretenidas, interesantes. ¿Qué es lo que pasa cuando se acaba lo interesante y lo entretenido? Realmente las personas se van. No, esta iglesia está predicando y ¿sabes qué? El pastor es, como le dicen, pony de un solo truco. él todas las semanas llega y dice lo mismo. Y ya perdió el interés. ¿Por qué? Porque pues nosotros ya sabemos esto. Necesitamos saber cosas diferentes. No, mis hermanos. A la iglesia venimos a conocer a nuestro Dios y cada vez amarlo más, entendiendo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuál otra evidencia hay de alguien que no es cristiano? Bueno, es amigo del mundo, ya lo dijimos. Pero también lo que hace es que no profesa ser cristiano, simplemente lo niega. Aparte de ello, observemos que quizá tiene, quizá otra religión, otras amistades, otros intereses, otras ocupaciones, o quizás se autoidentifica como ateo. Estamos hablando cuando estamos conociendo los que son inconversos y no creyentes del mundo. Estas son evidencias que son clarísimas de alguien que es inconverso, pero para alguien que se dice ser cristiano, ahí sí ya no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Basta profesar ser cristiano para ser salvo? Ya hemos contestado esta pregunta en otras ocasiones, otra vez la voy a formular. ¿Basta profesar ser cristiano para ser salvo? Absolutamente no. Inclusive, nuestra profesión de nuestra fe, cuando la hicimos por primera vez aceptando a Cristo como nuestro Salvador, tiene sus cuestionantes. ¿Por qué? Porque la evidencia más grande de un cristiano que ha aceptado a Cristo y que profesa ser cristiano es que su vida comienza a transformarse. Su vida comienza a transformarse y transformarse a santificación. Esa transformación no es inmediata, hermanos. Quisiéramos nosotros recibir el bautismo del Espíritu Santo y ¡fum!, como por arte de magia somos perfectos, pulcros, limpios, santos. Hablamos lenguas, hacemos profecía, etc. Este es un proceso. La salvación no es un proceso, la santificación sí. ¿De acuerdo? Entonces no basta profesar ser cristiano para hacerlo. Ya estamos entendiendo esto. Y ya cuando nos sentamos en una iglesia, esa es una iglesia, gracias a Dios,
pequeña y es una iglesia, gracias a Dios, donde los que estamos nos conocemos y somos familia y nos preocupamos unos por otros. No somos indiferentes. Cuando nosotros somos una iglesia, sí realmente podemos tener confirmación de que estamos en el buen camino. Pero en las iglesias grandes, donde vemos a un hermano que yo no lo había visto, y a lo mejor pasan 3 semanas y no lo vuelvo a ver, y dentro de un mes lo vuelvo a ver, y que se va temprano, y que es muy callado, y que no se acerca nunca a hablar con nadie, no sabemos. Nos acercamos y le preguntamos, oye hermano, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Etcétera. Y lo vemos hermético. Así hay muchas personas. Pero aquí, gracias a Dios, hemos sido bendecidos con un espíritu unánime de comunión y de empatía entre nosotros. Y gloria a Dios por ello. Pero, ¿cómo se ve un cristiano, hermanos? El otro día una hermana mía me comentaba que estaba en una oficina pública y que se le acercó un individuo que se veía evidentemente maldad en él y que comenzó a agredirla con preguntas. Y yo les voy a preguntar una cosa: ¿qué impulsó a este individuo a ser violento o agresivo con preguntas a una mujer que estaba simplemente y que no estaba hablándolo ni viéndolo? Quiere decir que hubo una forma de que la identificó como cristiana. Entonces, si hay señales en cuanto a ¿qué? En cuanto a nuestra vestimenta, nuestra palabra, qué es lo que llevamos. Pero lo más importante es, ¿qué cosa, mis hermanos? La presencia del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros produce luz, hermanos. Luz que a lo mejor entre nosotros pues estamos medio deslumbrados o lampareados y estamos también acostumbrados, pero esa luz se ve cuando estamos en medio de ¿dónde? De la oscuridad y de las tinieblas. Es ahí donde nos vemos fuera de lugar. No me refiero a que nos metemos en lugares o en agujeros donde las tinieblas son lo que reinan. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros hemos sido llamados a rescatar y a sacar almas de esos mismos agujeros de tinieblas, tampoco todos tenemos el don o la unción de poder meternos en el territorio de las tinieblas para rescatar a alguien. Miren, hermanos, hablando del territorio de las tinieblas, es muy importante que entendamos, esto es un paréntesis, ahorita vamos a continuar. Pero es importante que hablemos de la palabra de Dios en cuanto al conocimiento del enemigo. Cuando nosotros hablamos de Satanás o las fuerzas del mal, generalmente lo visualizamos como eventos que son paranormales, que son extraordinarios, que son destructivos, que son invasivos, y existen muchos cristianos, hermanos, realmente que conocen de la palabra y que saben cómo proceder, pero también existen muchos cristianos, hermanos, que son inclusive imprudentes en lo que dicen y en lo que hablan acerca de las potestades de la oscuridad. Para que nuestro Señor nos equipe para poder hacer frente a las fuerzas de la oscuridad, lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros no somos contrincantes de Satanás. Nosotros no tenemos las credenciales para ser contrincantes de Satanás, pero podemos ser representantes de la sangre de Cristo y de la autoridad de Cristo. Les voy a poner un ejemplo, eso está en un paréntesis, hermanos, y qué bueno que estamos tocando este tema porque hemos tenido como iglesia inquietudes de ese tipo. Vamos al libro de Judas, por favor.
Recuerden dónde nos quedamos en el mensaje de nuestro Dios. Quedamos en que no nos vamos a meter en una forma imprudente a abismos o agujeros donde reinen las tinieblas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a pesar de que somos luz, no somos contrincantes. Sin embargo, la carta de Judas nos enseña una cosa. Nos puso Judas varios ejemplos de personas que han iniciado bien y que han terminado mal. El iniciar bien, podríamos decir, es aquel cristiano, o que cree que es cristiano, ¿sí? Que es cristiano, que se le dice, mira, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo como tu Salvador, repite estas palabras, pero de tu corazón, creyendo, etcétera, y vas a pertenecer a la familia de Dios, tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida, etcétera. Todas estas son verdades, hermanos, son verdades, pero que dependen de una sola cosa. ¿De qué? De la fe. Porque si aquella persona que está aceptando a Jesucristo como su Salvador únicamente está profesándolo de lengua hacia afuera, sabemos perfectamente bien que por más que lo adornemos y lo pintamos y lo vistamos, no es salvo. Pero el que cree sí. Entonces, esta carta de Judas está dirigida a un pueblo que está luchando, que está siendo atacado y que los está exhortando de que así como empezaron bien, que terminen bien la buena batalla. ¿Por qué? Porque hasta nuestro Señor Jesucristo nos acaba de decir ahorita en Juan 8, ¿qué es lo que nos dijo? Aquel que permaneciere en la palabra. ¿Qué es permanecer? Es obedecer, pero tiene un factor tiempo. ¿Sí o no? Yo puedo obedecer ahorita y ya después jamás. No. Permanecer significa obedecer. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. No hay de otra. Y aquí la palabra de Dios en el libro de Judas, ahorita les voy a decir exactamente en qué parte. En el versículo 9, a mí me llama mucho la atención, ya estamos en Judas, versículo 9, dice, pongan atención, pero cuando el arcángel Miguel, fíjense, hermanos, arcángel, estamos hablando alto mando en los ejércitos angelicales de nuestro Dios, un generalazo, líder y jefe de legiones y legiones de guerreros, ángeles poderosos. Ya nosotros vimos, y la palabra nos ha enseñado que nosotros somos poco menores que los ángeles, si estamos entendiendo que nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestras capacidades, nuestras habilidades son un poco inferiores a la de los ángeles. Pero no es que nosotros seamos inferiores a los ángeles por decir, los ángeles siempre van a tener un señorío sobre ustedes, no. Ahorita no vamos a hablar del papel de los ángeles, pero los ángeles son espíritus, ¿qué cosa? Son espíritus ministradores que nos ayudan a nosotros. Ok, esa es una definición normal de lo que es la actividad angelical. Pero aquí estamos viendo al arcángel Miguel. El arcángel Miguel, la Biblia lo menciona solamente 4 veces. 2 en Daniel, esta y una vez en el Apocalipsis. Y yo les voy a decir una cosa, también habla del ángel Gabriel, pero a Gabriel no lo mencionan como arcángel. Si ustedes buscan en las escrituras se van a dar cuenta que cuando habla de Gabriel también es un generalazo, pero no dice arcángel. Y al único que mencionan como arcángel es a Miguel. Y vamos a leer, fíjense. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, caray, estamos hablando de un general de generales. Y estaba contendiendo, no se estaba agarrando a golpes ni a espadazos,
No sabemos en el ámbito de esa batalla cómo estaba ocurriendo, pero he aquí, dice, contendía con el diablo, disputando con él, ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. No vamos a hablar mucho del cuerpo de Moisés en este momento. Lo que sí les voy a decir, mis hermanos, es que ese ángel poderoso, ese ángel que es muchísimo más poderoso que nosotros en lo que ustedes quieran, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. No se atrevió. El general de generales de las huestes angelicales de Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Ahí dice, el Señor te reprenda. Y nosotros, como cristianos, hay veces estamos gritándole al diablo, ¡y te arrebato! Estamos gritándole al diablo, estás vencido y estás a mis pies. Cuidado, porque lo único que tiene poder en contra de Satanás, hermanos, por favor, lo único que tiene poder sobre Satanás y sobre el más poderoso de los ángeles de la oscuridad es Jesucristo. Porque Jesucristo, recuerdan que ya leímos en Lucas 8, cuando Jesucristo llegó a la isla de los Gadarenos, ¿qué fue lo que pasó? En el momento en que Jesucristo puso los pies en esa isla, llegó el endemoniado. ¿Qué fue lo que hizo? Se postró ante Jesucristo. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Hincado. Cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Pudo haber mentido, pudo haber sido nada más un solo demonio y haber dicho que eran miles de demonios, porque sabemos que una legión romana tenía aproximadamente 5 o 6 mil soldados. Y si este demonio hubiera estado mintiendo, me llamo Legión porque somos muchos, lo primero es que Jesucristo sabe. Y lo segundo es que cuando salió, no se metió en un solo puerco, se metió en 2,000 puercos. Entonces, esa legión de demonios se arrodillaron ante Jesucristo. ¿Y saben qué fue lo que hizo Jesucristo con esos demonios? Les dio permiso. En cierta forma, cuando ellos dijeron, has venido, no nos envíes por favor al abismo. ¿Por qué? Porque el abismo está preparado y es una cárcel donde ahorita ya hay demonios. Donde lo peor de los demonios están ahorita prisioneros. Dios no quiere soltar a esos demonios que son lo peor de los demonios. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué daño podrían causar al hombre. Sin embargo, esos demonios que están ahorita en la prisión, hermanos, escuchen la palabra, no es herejía, no es locura, son siervos de Dios. Porque saben ustedes que de acuerdo al Apocalipsis, van a ser liberados esos demonios de demonios. Cuando llegue el momento de que Dios derrame su ira sobre los que han rechazado la sangre preciosa de Jesucristo, Dios va a decir, suéltenlos. Y entonces sí, los que quedaron, nosotros no, mis hermanos, nosotros no. Nosotros vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los que rechazaron al Hijo, los que dijeron, no, yo estoy bien, no necesito, y que empezaron a adorar a la bestia y al anticristo, ellos se van a enfrentar a esos demonios. ¿Por qué estamos hablando de esto, mis hermanos? Porque realmente los demonios no tienen potestad ni autoridad sobre alguien que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. No tiene. Y efectivamente, alguien que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo puede reprender
a un demonio, pero reprenderlo en el nombre de Jehová. Jehová te reprenda. He sido comprado yo por la sangre del Cordero. ¿No tienes potestad sobre mí? Jehová te reprenda. Esa es la palabra clave. Nosotros no podemos darnos un tiro con el más chiquito de los demonios. El más chiquito de los demonios nos hace garras, pero eso es si nos salimos de la cobertura de nuestro Dios, porque ya recordamos que nuestro Dios ha puesto cercos alrededor de nuestras vidas, y esos cercos los está vigilando nuestro Dios. Y el enemigo obedece y sabe que no puede brincarse esos cercos. Pero luego nosotros, hermanos, somos los que de alguna forma hemos abierto puertas. Nos hemos asomado. Hagan de cuenta que un cerco es un palo con 2 mecates. Y el Señor le dice al diablo, no te atravieses ahí. Pero nosotros agarramos. Eso, hermanos, es peligroso. Todo cristiano que haya tomado actitudes de esa forma tiene consecuencias. Pero poderoso es nuestro Señor y grande en misericordia. Basta con que nosotros mostremos un arrepentimiento genuino. Señor, me arrepiento de haber coqueteado con las fuerzas del mal. Me arrepiento de haberte insultado, prestando oídos a conversaciones que pudren. Me arrepiento de haber visto y abierto mis ojos y de haber tomado anatemas y de haber tomado cosas que no son tuyas, Padre. Perdóname. ¿Saben qué va a hacer nuestro Señor? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar. Y nos va a defender. Eso es un paréntesis importante en vista ataques que hemos tenido como congregación, hermanos. Recordemos dónde nos quedamos. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos precisamente en la parte en que nuestro Señor nos está diciendo hemos sido luz. Que somos reconocidos como hijos de Dios, que somos reconocidos como comprados por la sangre de Jesucristo y que emitimos la presencia poderosa del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, mis hermanos, es un Espíritu realmente poderoso. Es un Espíritu que no se oculta, es un Espíritu que brilla. Y ese mismo Espíritu es el que vieron los gadarenos cuando bajó Jesucristo de la barca. Vieron ese brillo y dijeron, algo anda raro aquí. Entonces, ¿cómo se ve a un cristiano? Fue un paréntesis, hermanos, y lo teníamos que hablar. Un cristiano, necesitamos preguntarle si es cristiano. Tú ves a una persona que crees que es cristiano y le dices, oye, ¿eres cristiano? Casi es ofensivo. Pero yo sí les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen que preguntarle a alguien si es cristiano, es porque está haciendo cosas que no hace un cristiano, o porque se está vistiendo de una forma como no se viste un cristiano, porque está presente en medio de personas que no son lo que haría un cristiano. Por ejemplo, vamos al cine, nos metemos a ver una película de Halloween, vemos ahí en medio de la oscuridad un lugarcito, nos sentamos a un lado de alguien, le van a preguntar a ese alguien si es cristiano. Para empezar, no debería estar ahí un cristiano, si se dan cuenta. Entonces hay cosas que son obvias, pero es aquí donde debemos de tener discernimiento, hermanos, en reconocer a un cristiano y también en reconocernos a nosotros mismos, porque la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Inmediatamente después Jesucristo, ¿qué fue lo que afirmó? Así dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿cuál es la necesidad de conocer la verdad? ¿De qué verdad nos está hablando nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, hermanos, la verdad acerca de nosotros mismos, que esa es la que más importa en este momento. Porque para que nosotros podamos ver a alguien, necesitamos primero tener discernimiento y debemos de saber que estamos calificados y aptos para poder ver a alguien. Verlo simplemente, no juzgarlo. Y la primera pregunta que haríamos es, ¿en verdad soy salvo yo? ¿Soy un verdadero cristiano? Al conocer, hermanos, esta verdad nos da libertad. ¿Cómo nos da libertad? ¿Cómo nos hace sentir que ya no somos presos del pecado? ¿Cómo nos hace sentir? Nos hace sentir libres. ¿Cómo nos hace sentir que genuinamente somos salvos de la ira venidera? Tenemos gozo, tenemos paz. Hablamos cosas afables, hacemos lo que agrada a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Como el efecto transformador que tiene el Espíritu de Dios es evidente. Son evidencias, son señales. Y cuando nosotros tenemos esas evidencias y esas señales, entonces sí podemos identificar a los que están a nuestro alrededor y decir, ¿sabes qué? Este cuate se le acabó la gasolina, se le ponchó la llanta, se le volteó el cofre para atrás. Mira, está pasando por todas estas cosas. Híjole, este cuate, mire, yo que él estuviera tirado en un tapete, en posición fetal y llorando. Pero no, míralo dónde está. Está en la iglesia, está alabando a nuestro Dios. Oye, ¿y qué es lo que ves en él? Pues no se ve preocupado, se ve gozoso, se ve confiado. Pero le está yendo de la patada, mira lo que le está pasando. Míralo, ahí está, levantando las manos y adorando a su Señor. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Cuando nosotros vemos y vivimos esas evidencias, también volteamos y vemos a los que están a nuestro lado y decimos, hermano, tenemos que hablar. El conocimiento de esta verdad nos hace aptos para reconocer las evidencias de salvación también en otras personas. Y esto, mis hermanos, sin contar con que ahora mora en nosotros el Espíritu Santo, el cual, según la palabra de Dios, vamos a ver. ¿Tienen duda, hermanos, de que ustedes son verdaderos cristianos? ¿Tienen duda de que son verdaderamente salvos? Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, y esto es, hagan de cuenta que es un decreto divino. Hagan de cuenta que Jesucristo nos está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor. No, ya no tememos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba, Padre. Y ahí les va. ¿Tienes duda de que eres cristiano? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice, ¿qué te preocupas? Es que yo necesito estar seguro y saber por qué he tenido muchos tropiezos. Todos tenemos tropiezos. Todos hemos tenido fallas. Todos nos hemos asomado a algo que no le agrada a Dios. Pero ahorita vamos a entender la necesidad de agradar a Dios. Una vez que tenemos la certeza de ser cristianos, una vez que tenemos la certeza de que somos salvos y que somos discípulos de Jesucristo,
tenemos la capacidad de detectar no solo el fruto que nos identifica a nosotros como creyentes regenerados y nacidos de nuevo, sino también nos hace aptos para detectar en nuestros hermanos en Cristo ese mismo fruto. Porque es un fruto, mis hermanos. Y por ende, esa palabra de por ende ya la traemos. Y por ende, reconocer la ausencia del fruto. Si nosotros podemos reconocer el fruto en nosotros y el fruto en los demás, cuando volteamos a ver a alguien que se profesa cristiano y no le encontramos el fruto por ningún lado, esto nos está hablando algo, ¿de acuerdo? Y eso, pues, mis hermanos, nos lleva a la primera pregunta: ¿cómo evangelizamos a alguien que piensa que es salvo, pero que no muestra señales de ser salvo? La definición bíblica, mis hermanos, de ser discípulo, porque Jesucristo, ¿qué fue lo que nos dijo? Dice claramente nuestro Señor: el que persevera en mi palabra es un verdadero, ¿qué? Discípulo. ¿Cuál es la definición de discípulo? Para que veamos que el discípulo es sinónimo de cristiano. Si nosotros creemos que somos cristianos y no somos discípulos, les tengo una noticia: no somos cristianos. Pero si nosotros somos discípulos y no estamos seguros de que si somos cristianos, pero si somos discípulos, les tengo una noticia: sí somos cristianos. Aquí la definición bíblica de discípulo obviamente se encuentra en el contexto del comportamiento personal y obediente y transformador hacia Jesucristo. Eso es muy importante. Pero la palabra, como está escrita originalmente en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra etimológicamente discípulo proviene de una palabra que es muy extraña, que se llama matetes, que significa aprendiz, estudiante, seguidor. En griego, esta palabra discípulo significa aprendiz, estudiante y seguidor. Un aprendiz, ¿qué es lo que hace? Está siguiendo, imitando y aprendiendo a hacer lo que su maestro le está enseñando a hacer. Ese es un discípulo. ¿Cómo podemos nosotros comparar el caminar cristiano a un aprendiz? Bueno, lo mínimo que tenemos que hacer es leer las Escrituras para aprender. Y cuando estamos aprendiendo y estudiando a Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la palabra dice, para los que son discípulos, son aprendices, estudiantes y seguidores. Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Si alguno quiere seguirme, ¿qué dijo? Tome su cruz y sígame. Quiere decir que todo lo que iba a hacer Jesucristo, nosotros lo tenemos que hacer hasta llegar a la cruz. Hasta llegar a la cruz. ¿Cuántos de nosotros realmente tendríamos aquí cargando nuestra crucecita y caminando detrás de Jesucristo, esperando a ver a qué hora nos van a crucificar? Caray. Eso es muy rudo, mis hermanos. Porque la palabra de Dios, no vamos a profundizar mucho en cuanto a las aflicciones, pero sí nos ha dicho que vamos a padecer aflicciones y vamos a padecer persecuciones. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia no se trata solamente de aprender información, sino, hermanos, de imitar el ejemplo y adoptar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Los que ya creyeron necesitan permanecer en la palabra para ser transformados en discípulos. Ya dijimos, es una condición. Si permaneces, primero, ya creíste, ok, ya estás de este lado. Si no has creído, definitivamente nunca fuiste cristiano, ni vas a ser cristiano, ni eres salvo, ni vas a ser salvo si no has creído. Si ya creíste, ya estás de este lado. Ok, ya creíste, permanece en mi palabra y solamente así vas a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Entonces, la forma de crecer
para un creyente es permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra nos transforma ¿en qué? En discípulos. Permanencia, mis hermanos, la palabra permanencia implica dos variables. Una es tiempo, ¿sí o no? Y la otra es dirección o ubicación. Mi hermanita permanece sentada en ese lugar. ¿Qué significa? Una ubicación. Significa una ubicación. Pero permanecer también implica la variable tiempo. Porque mi hermanita está ahorita sentada ahí. Pero si se para inmediatamente ya no permaneció en ese lugar. Entonces, permanecer implica estar en un lugar largo tiempo. Quedarse ahí. Permanecer en mi palabra es todo aquel que sigue a Jesucristo, cree a Jesucristo y se queda con Jesucristo, sigue a Jesucristo y agarra su cruz, y todo lo que hace Jesucristo lo hace el aprendiz, porque el discípulo imita a su Señor. La dificultad de esta pregunta, hermanos, ¿cuál pregunta? De cómo evangelizar a alguien que cree ser cristiano. La dificultad de esa pregunta se agudiza cuando quien estamos hablando es algún familiar muy cercano. El Señor, hermanos, nos ha revelado que la salvación no se hereda de nuestros padres, ni por ser hermanos de sangre, también ya son salvos. Ni tampoco porque son nuestros padres y yo soy cristiano, ellos tienen la salvación. Ya estamos entendiendo que no depende del parentesco. No estamos hablando, hermanos, de la roña, algo que se pega. O sea, no sé cómo decirlo. ¿Han jugado ese juego de la roña? Vamos a ser cristianos, vas corriendo detrás de uno y lo tocas. Ya eres cristiano. Y ese va a tocar a otro y lo va a hacer. No. La palabra de Dios es más delicada que esto. Esto es tan serio, hermanos, como la vida y la muerte, porque estamos hablando de nuestros hermanos, estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, personas que realmente nos interesan con toda nuestra alma en esta vida. No podemos pensar y decir, pues yo ya la hice. Y tú, pues yo quería que fueras, pero pues, si no quieres, pues allá tú. ¿Verdad que no podemos tener esa actitud? Entonces es importante conocer esa pregunta, porque todos tenemos personas muy cercanas a nosotros que piensan ser cristianos y que no les hemos encontrado la evidencia ni el fruto, mis hermanos. ¿Cómo es posible que alguien que se congrega en una iglesia, que se sienta junto a nosotros en el templo, que canta alabanzas, que ofrenda, que llora, que dice, Señor, Señor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice Jesucristo en Mateo 7:24? Así dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y la expresión real de Isaías dijo que no me temen, porque en Isaías 29:13 dice así, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, la religiosidad tampoco salva. La religión no salva. Jesucristo lo dijo claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Otra vez, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjense, estamos hablando de cosas grandes.
de miembros de una iglesia que se dicen que están muy activos, que están en ministerios, que están haciendo cosas. Bueno, el Señor a ellos les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible eso? Cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura, realmente sí nos lleva a nosotros a cuestionarnos y decir: caray, mira, estamos hablando de personas que han sido muy activas, muy involucradas, muy fieles, congregándose, etcétera, etcétera. Y el Señor les está diciendo: apartados de mí. Pues, ¿cuáles son los estándares de nuestro Dios? Pero ya nos dijo, el Espíritu mismo nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. Y si tú, como la palabra dice, si tú dudas de algo y lo haces, se convierte en pecado. Ahora yo les voy a preguntar una cosa, mis hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí duda que es salvo? Nadie, hermanos. El momento en que dudamos, no estamos escuchando el Espíritu de Dios que nos está diciendo: tú ya eres hijo. Cuando a alguien le preguntamos: ¿eres salva? Gloria a Dios, porque Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, porque me ha dado y mora en mí su Santo Espíritu. Fíjense qué privilegio. El Espíritu de Dios, hermanos, no es un humo, no es un vaporcito, no es un viento que se está moviendo y que decimos: ¡ay, ahí está el Espíritu de Dios! ¡Ay, agárrenlo, llámalo! No, hermanos, el Espíritu de Dios es la persona de Dios. Es Dios Espíritu, no es el Espíritu de Dios, es Dios Espíritu. Y Jesucristo es ¿qué? Dios Hijo. ¿Y el Padre quién es? Dios Padre. Esa es la Trinidad. Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, no estamos hablando de un gas que huele así medio suave. Y dices: ¡oh, a ver, atrápalo, agárralo! No. Es la persona de Dios, la persona de Jesucristo que mora en nosotros. Eso es un privilegio, hermanos. Por eso es que nuestra conducta debe ser en santidad. Porque, hermanos, cuando decimos una grosería, ¿quién cree que nos está oyendo? El mismo Espíritu que mora en nosotros. Pero viene también la contraparte. Hermanos, cuando estamos afligidos, dolidos, a un nivel que nosotros no tenemos ni siquiera palabras para hablarle a Dios. ¿Alguna vez, hermanos, han estado en una situación en que quieren orar a Dios porque están pasando muchas cosas, porque les duele mucho algo, porque están sufriendo, porque se sienten indignos, porque le han fallado a Dios, y llegas y te hincas y dices: Señor, ¿qué te digo? No hallo palabras. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos, con un idioma que nosotros no entendemos, pero quien lo entiende es nuestro Dios que está en el trono. Y así el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la persona de Dios está interpretándose lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque no tenemos palabras para expresarlo. Nuestro lenguaje es muy pequeño, hermanos. ¿Nunca lo han pensado? No hay forma. Pablo, cuando llegó al tercer cielo, oyó cosas. ¿Y qué es lo que dijo? Son inefables, cosas indecibles que no es de humanos entender. El lenguaje de Dios es un lenguaje que no sabemos. No vamos a hablar ahorita del don de lenguas. El don de lenguas sí existe, hermanos, pero el don de lenguas no es una evidencia de que eres cristiano, porque hay iglesias que así lo afirman. ¿No hablas lenguas? No eres cristiano. No. El hablar en lenguas es un don precioso, pero cuando alguien habla en lenguas, ¿saben que el que habla lenguas no se entiende a sí mismo? No sabe qué está diciendo. Está hablando en un lenguaje que Jesucristo es el único que entiende. Y cuando existe alguien que tiene el don de lenguas,
allá se levanta otro que dice, el hermano está diciéndote a ti, a la iglesia, esto y esto y esto. Y Dios es un Dios de orden, hermanos. No nos va a poner a todos a estar diciendo como si fuéramos, que les gusta, guajolotes al mismo tiempo, y a ver, el que entienda que lo entienda y el que no, no. Y algunos se tiran en el suelo y diciendo cosas raras. Espérate, el Señor es un Dios de orden. Y Él le ha dicho, 1 o 2 cuando mucho. Y si uno de ustedes habla, ustedes van a decir lo que está diciendo. Y si no entienden lo que está diciendo, Él no está hablando nada. ¿Sí se dan cuenta? Como nos gusta profundizar en algunas cosas. Esta, mis hermanos, es una verdad que tiene que ser predicada realmente en todas las iglesias, hermanos. Es una verdad que tiene que ser enseñada a nuestros seres amados, aquellos que sienten que son cristianos y que todavía no han mostrado ese fruto, esa evidencia. Esto, hermanos, como les dije, es tan serio como la vida y la muerte. Pueden decir que nosotros como iglesia somos muy enfáticos en enviar ciertos mensajes, pero la verdad es de que nuestro Señor nos ha llamado a que hablemos estas verdades, hermanos. Pero este tipo de cosas, hermanos, son las que vacían las iglesias. Cuando estamos hablando esta palabra y existen hermanos que se sienten confrontados porque saben que no hay el fruto, porque saben que saliendo de aquí lo primero que van a hacer es buscar pornografía en una computadora, o saben que lo primero que van a hacer es ir a estar viendo a las piernas de la vecina que les gusta, o saben que van a estar yéndose a meter en chismes o en chats donde únicamente se está perdiendo el sentido de la moral y de la decencia, hablando cosas con emojis. Esta verdad es la que vacía iglesias, hermanos, y hace que los que creen ser cristianos pues estén también tristemente deambulando de templo en templo, a ver cuál les cae un mensaje que se sientan bien. Y cuando llega el momento en que el pastor y el Espíritu de Dios habla a través de las Escrituras en un púlpito y les dice algo que se sienten incómodos o insultados, ya no regresan. Es que yo voy a la iglesia a sentirme edificado, a sentirme victorioso, confiar. Jesucristo ha triunfado, qué bien. Pero nosotros cuando leemos, por ejemplo, las Escrituras y esa frase de confiar, Jesucristo ha vencido al mundo, leemos el contexto y todo lo que dice, de quién está hablando, cuándo está hablando. Una verdadera evidencia, hermanos, de salvación es el quebrantamiento, es el dolor. Un dolor que es indescriptible, hermanos, y que produce ese arrepentimiento de haber vivido antes tantos años insultando a Dios con pecado, con nuestra forma de vivir. Lo que separa, mis hermanos, al verdadero discípulo de Jesucristo es la santidad, perseverar en ser santos. Así hay una doctrina que habla, la perseverancia de los santos. Lo que separa al verdadero cristiano es un inmedible amor a Jesucristo. Cuando ustedes sienten que aman a Jesucristo de una forma que cada vez que recuerdan lo que sufrió Jesucristo cuando fue atravesado en sus manos, en sus pies, la humillación que sintió Él cuando le escupían en la cara, cuando se burlaban de Él, cuando batían las manos, cuando le decían, ¡Ea, ea! Y Él estaba subido en una cruz horas, derramando su sangre. Y no estaba esperando a que lo bajaran. Al contrario, le acercaban una esponja con vinagre y le decían, a ver qué hace. Si ustedes no sienten horror de ese sufrimiento de nuestro Señor y no sienten amor y agradecimiento porque Él lo sufrió por nosotros, entonces
todavía no han sido transformados. No podemos acostumbrarnos. No puede pasar un día que nosotros nos olvidemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. No puede pasar un día. Lo que nos separa de un falso creyente es ser un verdadero valiente y esforzado e imitar a Jesucristo sin importar que por ello seamos aborrecidos por el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando la amistad del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos como con temor todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es permanencia. Recuerden que permanencia involucra ¿qué? Ubicación, dirección y tiempo. Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Fíjense, entiendan esa expresión. ¿Qué es rescate? ¿Qué es ser rescatado? Es ser comprado. Y antes, obviamente, yo, por el pecado, era prisionero del pecado. Y el mundo y Satanás era mi dueño. ¿Sí? Vino Jesucristo, no mis padres, porque dice así, no con cosas corruptibles como oro y plata. Quien pagó mi rescate, no lo pagó con oro y plata. No lo pagó con oro y plata. Dice la palabra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Ustedes saben la exclamación que hizo Juan el Bautista la primera vez que vio a Jesucristo. ¿Cómo dijo? He aquí. Iba caminando y Jesucristo hasta se le quedaba viendo. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero que será inmolado. ¿Quién le dijo a Juan el Bautista que Jesucristo iba a ser crucificado? El Espíritu. Por eso es de que Jesucristo dijo, ¿saben? No ha habido un profeta que sea mayor que Juan el Bautista, porque en cuanto lo vio dijo, he ahí el Cordero. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Con eso fuimos rescatados. No con porquería de plata, ni de oro, ni de cosas preciosas, no. Fuimos rescatados, fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ¿quién? A vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza en Dios, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué cosa? La obediencia, ¿de qué? A la verdad, mediante el Espíritu. Ahí está. La obediencia es permanencia. ¿A qué? A la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, hermanos, Jesucristo dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refería en Juan 8? ¿A qué se refería? Les dijo a todos ellos los que estaban ahí, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a Él mismo. Ser levantado en un madero, habiendo sido convertido en maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos convertidos en justicia de Dios y en santidad de Dios. Por eso dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Fíjense cuando dice yo soy,
Nos regresamos hasta Éxodo capítulo 3 cuando decía Moisés, ¿y cómo les digo que te llamas? Yo soy Dios. El que tomó nuestro lugar en la cruz fue Dios mismo. Se despojó a sí mismo de toda deidad, de toda potestad, de toda autoridad. Fue desnudado y golpeado. Era Dios. Oh, Padre. Dice así la palabra, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesucristo, mis hermanos, cargó con nuestros pecados en esa cruz. Fue exhibido durante horas, hermanos, sufriendo el dolor. Yo no sé cuánto dolerá estar colgado 5 minutos de mis coyunturas atravesadas por un clavo de 23 centímetros. No puedo imaginarme lo que sufrió 5 minutos. Él estuvo horas, sufriendo la vergüenza, el oprobio, la humillación. ¿Cuándo se iba a acabar ese oprobio y esa humillación? Cuando te mueras, Jesucristo. Así le decían. Pagando nuestro rescate en propiciación a favor nuestro. Pero Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó, se levantó. La tumba no pudo contenerlo. La muerte fue vencida. Y a nosotros nos hizo primicias. ¿Qué significa? Así como Jesucristo resucitó, nosotros vamos a resucitar a vida eterna. Colosenses 2:12 dice, fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, si eso no produce en nosotros un quebrantamiento, si eso no produce en nosotros también un gozo y una paz, porque sabemos que Jesucristo pagó toda nuestra deuda, entonces sí tenemos que buscar el fruto, tenemos que estar escudriñándolo, porque Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice Colosenses. Jesucristo siempre caminó buscando agradar a su Padre. ¿Cuántas veces lo menciona? Yo quiero agradar a mi Padre. Es lo único que quiero, hacer lo que mi Padre me pidió. ¿Cuántos de nosotros buscamos agradar a nuestro Padre celestial? Nuestro Padre terrenal tenemos que honrarlo. Los que tenemos Padre ahorita, tenemos que honrarlo, a nuestro Padre terrenal, pero amar, agradecer, honrar, dando gloria y honra es a nuestro Padre celestial, amando a nuestro Padre. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, estamos en Juan 8, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense qué hermoso. Yo hago siempre lo que le agrada. Eso es ser imitadores de Jesucristo, haciendo las cosas que le agradan a nuestro Dios. Y hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Pues claro. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, otra vez, a los que habían creído, porque había judíos que no creyeron. Y esos judíos que el mismo Jesucristo les estaba dando palabras de vida y no creyeron, ¿dónde creen que están ellos ahorita, hermanos? No nos vamos a gozar por los que están hirviendo en el lago de fuego, pero sí nos podemos gozar y sentir paz de que nosotros no pasaremos por ahí, mis hermanos. Así les dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora sí estamos conociendo
la forma inequívoca de conocer cuando alguien es discípulo de Jesucristo. Alguien que quiere agradar al Padre es discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿qué es lo que quería hacer? Agradar al Padre. Estas son palabras de vida eterna, hermanos. El verdadero cristiano imita a Cristo, permaneciendo en querer agradar al Padre. Un verdadero cristiano permanece en la palabra de Dios. Es hacedor, es obediente. La semana pasada hablamos, Santiago, la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. Un falso cristiano produce fruto muerto. ¿Existe el fruto muerto? Claro que existe. Romanos 7:5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Fruto para muerte. Y dice en Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y habla de las obras infructuosas que producen muerte. También en Efesios 5:8 dice: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Imitando a Jesucristo, ¿cómo? Siendo o tratando de ser agradables al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así es, mis hermanos. Existen, aquí gracias a Dios no, pero existen cristianos que saliendo de aquí, en una forma oculta, se meten a sus recámaras o a sus cámaras secretas, o se van a bares o a lugares donde nadie los conoce, a hacer cosas que aquí dice: es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Pueden imaginarse un cristiano que saliendo de aquí se vista de mujer? ¿Verdad que no? Esas son obras de muerte, es fruto de muerte. Estamos yéndonos a los extremos. Hermanos, hoy conocemos por el Espíritu que no somos hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de obediencia y conocemos la verdad. Y esa verdad, ¿cómo nos hizo? Libres. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, otra vez, siervos de Dios. ¿Qué es lo que hace un siervo? Obedece, punto. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Hermanos, gócense, porque hoy el Señor les ha confirmado: realmente somos hijos de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para concluir, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, a la pregunta: ¿cómo podemos evangelizar a alguien que cree ser salvo y no lo es? Solamente mostrándoles la verdad. Pero ¿saben qué, hermanos? Estas son palabras muy duras. Ya hemos hablado de la elección de nuestro Dios, y hay quienes no pueden conocer esa verdad. Por más que quisieran, no pueden. Por más que se la explicáramos, por más que presentáramos, como la palabra dice: presenta defensa de la esperanza que tienes tú, se las presentamos y se quedan de 6, no saben. Están ciegos, están sordos. Pero si las personas que están a un lado de nosotros y que no hemos encontrado ese fruto y les hablamos la verdad, no sabemos, la palabra también dice, no sabemos si vamos a rescatar un alma.
No lo sabemos. ¿O sí lo saben? No, yo a este no le voy a hablar porque seguramente se va a ir al hoyo y se va a ir al infierno. ¡No! No sabemos si lo que nosotros le vamos a decir los va a rescatar y va a sacar su alma del mismo hoyo de fuego. Cuanto más nuestros seres amados, hermanos que están lejanos y que viven sus vidas y que están por allá, decimos, mira, están lejos, mientras yo no lo vea, ¿qué más da? No, hermanos, porque ¿saben qué es lo que va a pasar cuando nosotros no hacemos y no imitamos a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor nos va a reclamar la sangre de alguien, de algún alma que pudo haber sido salva y no lo fue porque nosotros dijimos, no tiene remedio. Entonces la palabra, como nos ha enseñado, predicad, hablad, exhortad, a tiempo y a ¿qué dice? A destiempo. No tenemos que esperar a que déjame, voy a encontrar la oportunidad perfecta. Oye, lo tienes a un lado y empiezas a hablar. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando empiezas a hablar con alguien y hay personas presentes y oyen que estás hablando de ese tema? ¿Qué va a pasar? Díganme ustedes qué va a pasar. Los demás se van a callar y van a voltear. ¿Sí o no? Caray, ¿de qué están hablando? ¿Quién sabe? Cosas religiosas. Y se quedan callados y oyen. ¿Y sabes tú que a lo mejor lo que le dijiste a él, el de allá enfrente, siente y dice, caray, ese soy yo? ¿Ustedes lo saben? Yo no lo sé. Yo quisiera ser adivino y decir, mira, todos los que tengan un foquito verde aquí arriba, esos los eligió Dios, a esos los voy a ir a hablar. Y a los que tienen el foco rojo, no, porque se van a burlar de mí. No, hermanitos, así no nos puso nuestro Dios. Nuestro Dios nos dijo, háblenle a todos. Y los que tienen el foquito verde van a venir solitos. Y los que tienen el foquito rojo se van a alejar, simple y sencillo. Bueno, esa fue la enseñanza de nuestro Dios. ¿Tenemos nosotros de qué estar gozosos y agradecidos? Sí, hermanos. ¿Tenemos nosotros por qué estar temerosos? No, hermanos. Ni aun Satanás tiene potestad sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Porque aun Satanás, mis hermanos, escúchenlo, es siervo del Dios Altísimo. Así de importante es conocer la voluntad de Dios, los caminos de Dios, la palabra de Dios. Y siempre estar refugiados debajo de su sombra, debajo de sus alas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque otra vez, Señor, te ha placido hablarnos, Señor, de temas que también, Señor, son en ocasiones confrontantes, Padre. Temas que son dolorosos, Señor, en ciertos momentos, Padre, porque ¿quién de los que estamos aquí, Señor, de tus hijos, no tiene conocidos, hermanos, parientes, cercanos, que están, Señor, sin fruto? Perdón, que están ajenos, Padre, de tu luz, Señor. Gracias, Padre, te damos porque a nosotros nos has hecho habitar debajo de tu luz, Padre. Porque a nosotros nos has dado, Señor, esa bendición sacerdotal, Señor, con la cual sabemos que tu rostro, Padre, nos ilumina y nos guarda y nos lleva y nos prospera, Señor. Gracias te damos. Este día, Padre, te damos gracias por haber abierto los oídos, Señor, de este pueblo, Padre, para comprender cuán grandes son tus promesas, cuán grandes son tus misericordias para con nosotros, Señor. Cuán hermosa es tu buena voluntad, Señor, pero también cuán peligroso, Señor, es alejarnos, Padre, de tu camino, alejarnos, Padre, de tu luz. Gracias, Cristo, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias, Cristo, por habernos reconciliado con el Padre, por habernos hecho aceptos para ser adoptados hijos. Gracias, porque nos has hecho herederos y coherederos de esta creación y de este reino y de los reinos venideros, de este siglo y de los siglos venideros.
Gracias por prometernos que nosotros no seremos, Padre, tribulados en el día de tu ira, Señor, sino seremos salvos de tu ira, Padre. Gracias. Ayúdanos, pues, Padre, a predicar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Ayúdanos, Padre, a llevar el plan de salvación, Señor, a través de la verdad en Cristo Jesús, para que toda criatura lo escuche, Señor. Cuánto más los que tú has puesto a nuestro lado, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Padre, y sé tú, Señor, con este pueblo tuyo, Señor, este pequeño rebaño, Señor, que te ha placido otorgarle el reino. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda, Padre, nuestro salir, nuestro entrar, nuestros viajes, nuestras llegadas, nuestras acciones, Padre, nuestros negocios, nuestros trabajos. Pon alrededor, Señor, de ellos ejércitos, Padre, que acampen alrededor de nosotros, Señor. Ejércitos de poderosos ángeles, Señor. Ángeles de poder, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos honra y gloria, Señor. Y esto, Padre, te lo decimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos.